Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Jueves 22 de agosto de 2013, Jesús Ángel Benito, como cada día, desde Forex Índices, 4 horas 46 minutos del horario internacional GMT. Vistazo al calendario económico, días de PMI en la presente jornada. Desde Suiza vamos a conocer la balanza comercial, dato final perteneciente al mes de julio. A las 7:28 desde Alemania, como comentábamos, PMI sector servicios y PMI manufacturero, previsión para el mes de agosto. También conoceremos a las 7:58 desde la zona euro el PMI manufacturero, el de servicios y el integrado. Todo previsión también para el mes de agosto. A las 12:30 desde Canadá, ventas minoristas, dato final del mes de junio. Desde Estados Unidos, en preapertura americana, conoceremos las peticiones semanales por subsidio de desempleo. A las 12:58 el PMI manufacturero, previsión para el mes de agosto. A las 13 el índice de precios de viviendas, dato final del mes de julio, e indicadores principales a las 14 GMT, dato final también del mes de julio. A las 19:15 desde Estados Unidos tendremos un discurso de Leigh, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, como ven, un calendario bastante cargado de datos todos serios de mediano impacto. Vamos a ver cómo se están comportando las cotizaciones de los principales pares de divisas en estos primeros compases de jornada. Estamos viendo el eurodólar, lo más importante a destacar es el quiebre de esta directriz de cortito plazo, su quiebre, su confirmación perfecta en el día de ayer y como vemos está imantada a estas horas la cotización en el precio de apertura de jornada 1.3342. Como vemos cotiza un poquito por debajo pero totalmente atrapada por el precio de apertura. Si consigue obtener un rebote efectivo a la baja, nos vamos a topar con la congestión de medianos del 1.3315, soporte importante. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1.3292. El principal soporte del día lo tenemos delimitado por la congestión de largo del 1.3265. Otro intermedio en el 1.3233 y desde ahí nos llegaríamos directamente al precio de apertura anual en el 1.3205. Recuerden que fue el salvavidas de la cotización del par el pasado día 15 de agosto. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del par si quiere evolucionar en sentido alcista es encontrar apoyo en el precio de apertura de jornada 1.3342. Desde ahí nos vamos a topar con una resistencia con gestión de mediano 1.3368. La principal barrera a batir al alza el día de hoy 1.3406 con gestión de mediano largo. Dos intermedias las topamos en el 1.3441 y 1.3475. Quebrada esta incluso iríamos a buscar una congestión de mediano como última resistencia en el 1.3495. Vamos a ver cómo se está comportando la cotización del par dólar-yen. Cotiza al alza con respecto de su punto de partida de jornada, que para el día de hoy lo tenemos en los 97,80. Cotiza al alza, pelea con la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos en los 98,17. Si la cotización fuera rechazada a la baja de los 98,17, probaríamos como primer soporte precio de apertura 97,80. El principal soporte del día viene delimitado por la congestión de mediano en los 97,30. Otro soporte de categoría intermedia 97,01 y el último congestión de mediano 96,72. Por la parte de arriba, si encuentra apoyo la cotización en este nivel intermedio con el que lleva peleando 4 horas 98,17, probaríamos la congestión de mediano largo como primera resistencia y principal del día 98,58. Recuerden el respeto fiel sobre este muro de contención de mediano largo el pasado día 15 de agosto. Atentos al mismo, primera resistencia y principal del día. Otra intermedia la topamos en los 98,92. La siguiente, directriz bajista de mediano, nos pasaría sobre los 99,35 y la última resistencia con gestión de largo 99,75 a 150 puntos de la cotización actual.
Nivel inmediato a vigilar 98.17. Si encontramos apoyo, nos vamos al alza a atacar los 98.58. Primera resistencia y principal del día. Si por el contrario la cotización es rechazada a la baja, vamos a buscar el soporte delimitado por el precio de apertura de jornada 97.80. Continuamos con el dólar franco suizo. Parece que el apoyo perfecto que tuvo la cotización el pasado día 20 en su precio de apertura anual, muro de contención implacable, ha surtido su efecto y desde ahí la cotización ha encontrado un rebote al alza bastante consistente. El precio de apertura del día lo tenemos en los 0,9235. Se encuentra encerrada en una zona muerta inoperable que vamos a delimitar para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio entre su punto de partida de jornada 0,9235 y la congestión de mediano 0,9253. No es aconsejable introducir operaciones al mercado mientras se mantenga dentro de esta zona muerta franja de 18 puntos. Un apoyo en los 0,9253 nos llevaría a probar la siguiente resistencia delimitada por una directriz de mediano en los 0,9295. La siguiente y última congestión de mediano 0,9340, a unos 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización es capaz de salir de la zona muerta por debajo del precio de apertura 0,9235, probamos un nivel intermedio como soporte en los 0,9199 y desde ahí directamente al último soporte y principal del día, precio de apertura anual 0,9148. Recuerden de nuevo el detalle que nos dejó el pasado día 20 de agosto, que de momento le está sirviendo de salvavidas a la cotización del par. Vamos con el par libra-dólar. Vemos cómo se nos desprende a la baja del precio de apertura de jornada 1,5617. Zona muerta inoperable entre el precio de apertura y la congestión de mediano 1,5604. Franja de 13 puntos donde no vamos a introducir operaciones al mercado con respecto al comportamiento del precio. Como vemos en la imagen, la ha quebrado hace un par de horas y nos está confirmando este movimiento. Mientras se mantenga por debajo de la zona muerta, no vamos a esperar movimientos alcistas para el par en el día de hoy. Como primer soporte intermedio tenemos 1,5570. El siguiente soporte, congestión de mediano largo, 1,5540. El principal soporte del día viene delimitado por el 1,5508. De la misma categoría que el anterior, ejercería como principal fuerza de soporte para el día de hoy. Otro intermedio en el 1,5476 y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en el 1,5448, a unos 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba debe de quebrar el precio de apertura de jornada, es decir, debe de quebrar la zona muerta franja de 13 puntos que hemos delimitado para el día de hoy. 1,5617, primera pieza a batir al alza. La siguiente intermedia, 1,5654. La principal del día, delimitada por la congestión de mediano del 1,5676. Una intermedia la topamos en el 1,5713 y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en el 1,5748 y medio, 1,5749 como última barrera de resistencia. Por la parte de arriba, primera resistencia 1,5617, por la parte de abajo el quiebre del 1,5570 le abriría las puertas a niveles inferiores. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano, bueno, muy cerca ya de la congestión de muy largo plazo de los 0,8888. Ya, como vemos, movimientos de escalera, está siendo rechazada la cotización siempre de los niveles más importantes que tiene y en movimiento de escalera, como comentamos, se acerca ya muy cerquita de los 0,8888, que es el principal muro de contención y donde le salvó la vida a la cotización del par en jornadas anteriores. El precio de apertura del día lo tenemos en los 0,8967, zona muerta entre el precio de apertura y la congestión de mediano 0,8980, franja de 13 puntos. De momento encuentra apoyo en esta zona muerta. Como primera resistencia intermedia, 0,9012. La principal del día viene delimitada por un nivel de corto, 0,9042. Importante siempre cada vez que llega la cotización a este nivel. De los 0,9042 nos llegamos a un nivel intermedio en los 0,9070. Último nivel de resistencia que le colocamos para el día de hoy.
Por la parte de abajo debe de quebrar la zona muerta, es decir, debe de quebrar precio de apertura de jornada en los 0,8967. Si lo consigue, iríamos a buscar un soporte intermedio ya ejercido como tal en sesión asiática, 0,8932. Desde ahí directamente al principal muro de contención de muy largo plazo, 0,8888. Repito, recuerden cómo en jornadas anteriores le ha servido a la cotización para encontrar apoyo, pero ejerce muchísima fuerza de imán y tarde o temprano, tarde unas horas o unas jornadas seguramente volverá a hacerle una visita. 0,8888 y el último soporte intermedio 0,8854. Por la parte de arriba, como primera resistencia de categoría intermedia, 0,9012. Por la parte de abajo, precio de apertura de jornada como primer soporte, 0,8967. Vamos con la cotización del euro-yen muy enrangada, aunque con un ligero movimiento alcista en las últimas jornadas, lo que nos presenta la cotización del euro-yen, la condición de mercado que nos presenta. Precio de apertura para el día de hoy lo tenemos en los 130,50. Vamos a ver un momentito exactamente dónde tenemos el punto de partida de jornada. En los 130,50, como comentábamos, ha encontrado apoyo en la apertura asiática y desde hace 4 horas prueba la primera resistencia intermedia que tenemos en los 131,14. Si la cotización no es capaz de superar esta primera resistencia intermedia con la que lleva chocando 4 horas y es rechazada a la baja, probamos como primer soporte el precio de apertura, 130,50. El principal soporte del día viene delimitado por un nivel de corto, 130,14. Otro de categoría intermedia lo topamos en los 129,85. Desde ahí probaríamos la congestión de mediano, que ha sido el salvavidas de la cotización del par en las últimas jornadas, 129,48. Y un último soporte intermedio en los 129,18. Por la parte de arriba, imprescindible, debe de quebrar esta barrera intermedia que está probando desde hace 4 horas, 131,14. Si lo consigue y lo confirma, atacamos la principal resistencia del día, 131,82 con gestión de mediano plazo. Otra intermedia la topamos en los 132,22. Y desde ahí nos vamos a un nivel de corto en los 132,75, ya bastante alejada de la cotización actual a unos 170 puntos. El escenario inmediato viene marcado por la parte de arriba por una resistencia intermedia, 131,14, de momento respetándola fielmente. Por la parte de abajo, como primer soporte del día, 130,50, precio de apertura de jornada que le abriría las puertas para ir a hacerle la visita al principal soporte del día, 130,14. Terminamos el análisis, como siempre, darle las gracias y decirles que si quieren ponerse en contacto con nosotros para comentarnos alguna cosilla del mercado o algo personal, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, formulario de contacto, correo electrónico, Skype o teléfonos. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.